En los próximos minutos vamos a acercarnos a uno de los lugares que sin lugar a dudas van a ser más emblemáticos de Madrid. Claro que hay lugares emblemáticos de Madrid, la Cibeles, etcétera, etcétera. Se hablaban de diferentes torres, pero ahora están esas 4 torres de ese lugar de negocios, esas torres que estamos viendo. Pues la tercera en altura ha sido construida por 2 arquitectos españoles, las otras no sé las razones. Los autores de esta tercera torre, que es la Torre Sacir Vallehermoso, son los arquitectos Carlos Rubio y Enrique Álvarez Sala. Don Carlos, don Enrique, bienvenidos a Los Ojos. Es un placer contar con estas eminencias, porque ustedes tienen que ser eminencias, ¿no?, para hacer un edificio de estas características tan brutal y que se aguante, ¿no? Bueno, eso tendrá que decir otros. Realmente se dan un cúmulo de circunstancias por las que estamos aquí y desde el principio, hemos mantenido hasta el final y bueno, el resultado ahí está. O sea que... Porque, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se elige un arquitecto para que haga un edificio? ¿Cómo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 4 torres, se busca que haya algún tipo de interrelación para que no sean muy diferentes unas de otras? ¿Cómo se establece? No, realmente las 4 torres podrían haber salido casi idénticas, o sea, responden al mismo planteamiento normativo, urbanístico, de alturas, de ocupación en suelo, prácticamente de edificabilidad, había pequeños matices, pero prácticamente las 4 torres tienen los mismos metros cuadrados. Finalmente inicialmente iban a ser las 4 oficinas, torres de oficinas. Finalmente cuyo solar pertenecía al ayuntamiento, decidió el ayuntamiento que fuera un hotel, quizá pensando en el Madrid Olímpico y la carencia de plazas hoteleras de Madrid. Todo puede llegar, ya llegará, ¿no? Ya veremos, y realmente sale el concurso, sale el concurso pidiendo que sea un hotel por lo menos en 2/3 de su capacidad. Y Sacir Vallehermoso nos llama a nosotros, sois capaces de hacer un planteamiento para ver si tomamos en consideración ir a este... Y se hace un proyecto, ¿no? Se hace unos primeros tanteos, un anteproyecto, que realmente responde muy a lo que luego ha sido prácticamente en su totalidad. El Consejo de Administración viene a bien decir, oye, pues vamos a ir con esta propuesta, vamos a este concurso. Se presentan 4 o 5 inmobiliarias nacionales, internacionales, con arquitectos extranjeros, que creo que casi todas las otras, pero bueno, y sale adjudicataria. Pero somos buenos aquí, son buenos ustedes los arquitectos españoles. Bueno, hay ejemplos de que sí, ¿no? Aquí había muchos arquitectos que podían haber hecho un edificio en altura, no somos los únicos, ¿no? Porque somos los que ganamos el concurso en este caso, ¿no? Pero vamos, sí que hay arquitectos españoles con capacidad para hacer edificios en altura. No, hoy en día la arquitectura española yo creo que está reconocida internacionalmente y puesto en un ranking altísimo, ¿no? Realmente lo que pasa es que bueno, hay una cierta sensación de que como no había experiencia en rascacielos, pues buscar arquitectos que tengan esa experiencia. Pero la experiencia se adquiere en un solo edificio, o sea que realmente yo creo que... Pero claro, cuando hablamos de esa experiencia o ese ponerse en marcha, si son 52 plantas, 236 metros y algún resto que podía llegar hasta los 250 para antenas y demás, y uno dice, ¿cómo lo hago? Vamos, yo no sabría cómo hacerlo. ¿Cómo hace uno un edificio de esas características y que esto aguante? Pues mira, todo proyecto tiene que responder a distintos parámetros, pero fundamentalmente uno de luego son los estructurales, en una torre son fundamentales, los de seguridad, es un edificio de altísimo riesgo que tiene que contemplarse ese movimiento de personas en vertical y en evacuaciones. La imagen, es una imagen que desde el principio éramos conscientes que no solo se iba a ver, era un edificio en la castellana, pero que lo importante no estaba en la castellana, lo importante era en esa relación todo, casi, no sé, de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? A lo mejor no hay ninguna comunidad donde se vea un edificio, desde cualquier punto de la comunidad se ve este edificio, ¿no? O estos edificios. Pero realmente es jugar con esa situación es lo que, bueno, y el programa de necesidades, en este caso, el que sea un hotel fue determinante para que la forma casi fuera de esta manera. Hay que pensar que las otras torres, y los tenemos los vecinos, pues son torres menguantes, ¿no? Las torres menguantes parece que buscan una mayor almacenamiento hacia el cielo. Pero realmente desde el punto de vista inmobiliario es bastante más complicado y bastante más inútil, porque arriba, cuando son las plantas más deseadas, es donde menos metros cuadrados hay a ofrecer al mercado. Y en este caso no hay problema porque... En el caso es como una planta que sube en su misma dimensión hasta arriba del todo, ¿no? Con 3 lados, que eso además facilita los temas de emergencia, ¿no? Sí, claro, o sea, como salidas, ascensores y demás, ¿no? Con la que contábamos nosotros es la forma en planta que tenemos. Es decir, al ser un edificio casi de forma sensiblemente circular, nosotros podíamos situar en los vértices esa especie de triángulo, círculo, podíamos situar una escalera en cada uno, de manera que teníamos 3 evacuaciones, 3 salidas de evacuación en lugar de 2. Es una ventaja, ¿no?, grande. Una pregunta se me ocurre, porque estamos hablando de este edificio que luego tiene un revestimiento acristalado, que supongo que será por razones también de temperatura, porque no olvidemos que tampoco que en esa torre, pues en la parte de arriba hace un clima y en la parte de abajo hace otro, y eso es como muy complicado. Y cuando deciden, bueno, pues le ponemos cristales,
los cristaleros que le toque deben ponerse muy contentos, ¿no? Dice, me lo vas a hacer. Hombre, tú, es una ¿no? de las partidas Eso importantes de la hora, desde Vamos. luego, porque además nosotros tomamos la decisión esa de poner dos capas, hay una capa exterior y una capa interior, lo cual, de alguna manera, aparentemente se duplica el número de ventanas, pero no es así, porque en realidad los otros edificios, todos ellos tienen el mismo número de láminas, es separarlas más o separarlas menos, pero en el fondo tienen las mismas láminas. Y la ventaja que tenía, y por lo que nosotros lo hicimos así, es que al colocar fuera y abierta una capa de vidrio oscura, poníamos en sombra el edificio. De alguna manera era un poco como esa tradición española clásica de estar a la sombra, porque España Porque es un aquí país... le da, en verano le da, ¿no? Un verano muy duro. No, pero yo estaba pensando, claro, cuando se hace todo ese acristalamiento, dice, y luego déjeme unos cuantos de reserva porque si alguno se me rompe, ¿no? Porque eso es ser piezas únicas. La torre tiene previsto la rotura de cristales, Claro, lógicamente. eso puede pasar. Y ahí hemos inventado un mecanismo para que los cristales que se ¿Cómo tengan se cambian, que cambiar... además? Porque, vamos. Exactamente, ¿cómo se cambian? Eso fue una pregunta que nos hicieron de repente un día, "Oye, ¿cómo se cambian los cristales?" Digo, pues como en todas las torres. No, que es muy complicado. Bueno, pues entonces se nos ocurrió un sistema, como tenemos esa doble piel se soporta con una especie de visera que hay en cada planta. Cada planta tiene una prolongación hacia el exterior, una especie de terraza no transitable, pero sí de mantenimiento, y en esas esquinas de ese triángulo curvilíneo que forma la planta hay unas ranuras que sirven como una especie de hucha, que sirven para que un ascensor estrechísimo sea capaz de llevar cristales por el exterior del edificio, pero entre las dos pieles. De tal manera que, aunque haya un día de mucho viento, se puede cambiar un O sea, cristal. que lo piensan todos ustedes, ¿no? Nos toca pensarlo casi todos, sí. Más remedio. Con esta altura de 236 metros, ¿han pensado en los vientos? ¿Se mueve? Este edificio Se mueve, sobre el vamos a viento ver. tiene Se un mueve. margen... La dificultad de una torre, precisamente estructural, está en ese movimiento, esas fuerzas horizontales que hacen que se mueva. Entonces hay que soportar el día del máximo viento. Los máximos vientos están estudiados en unas tablas y aquí los máximos vientos que puede tener Madrid pues estarán en los 280 kilómetros por hora de viento. Hasta ahí resiste, ¿no? Que hasta ahí aguantaría. Hay que pensar que ese es un viento superior al del Katrina que asoló Nueva Orleans, ¿no? O sea que, bueno, y tiene que aguantar la estructura y tiene que aguantar los vidrios, las fachadas. O sea que la fachada también no va a salir volando. ¿Y eso cómo lo saben ustedes? ¿Lo meten en el túnel del viento? Exactamente. Hay un túnel, sí, ya acertado. Eso se hizo en Canadá, no se hizo aquí. Se podía haber hecho aquí, pero vamos, se hizo en Canadá porque es una tradición y las personas que hicieron el cálculo de la estructura tenían costumbre de haber trabajado con esta gente, ¿no? Entonces se mete una maqueta, se mete en un túnel muy largo, se sopla desde un lado, se ponen unos sensores y se mide exactamente cuánto incide el viento en cada punto de la torre, que no es todo igual, hay zonas que se ven más la afectadas forma del que otras. edificio... Incluso hay un efecto muy O sorprendente. sea, que si es cuadrado tiene pues mayor resistencia, si es redondeado pues tiene... Es más aerodinámico, claro, y es una ventaja muy Ese fue el grande. motivo por el que arrancamos enseguida desde una planta que queríamos que fuera circular. Si no lo conseguimos fue por muchos otros motivos, pero el edificio parece circular. Y hay que tener en cuenta que un círculo de una determinada superficie tiene menos perímetro que un cuadrado de la misma superficie. Es decir, a igual superficie de planta tendríamos menos perímetro, o sea, teníamos o más presupuesto para la fachada o una fachada más barata. Pero también es más Los aerodinámico. presupuestos de siempre. Ay, ay. No, efectivamente, pero todo eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y luego los vientos pasan más sin hacer menos esfuerzo sobre la figura, con lo cual se producen menos turbulencias, menos succión en la cara oculta de viento, las fachadas tienen que soportar menos esfuerzos y las estructuras tienen que soportar menos O esfuerzos. sea, que no se trata solo de hacer un dibujo bonito, sino que hay mucho más asunto. No, piensa una cosa, en un edificio de estos, nosotros hemos estado un poco desde el principio, pero una de las partes importantes de nuestro trabajo es ser capaces de organizar un equipo y coordinar un equipo donde hay mucha gente que sabe de distintos aspectos y que de alguna manera tienen que implicarse Que para están poder los ingenieros también para ingenieros ver de que eso estructuras, aguante, que en este caso es soporte. MC2, de instalaciones, son los dos equipos más fuertes españoles, también Aguilera y Úrculo. Pero son mucha gente, la constructora, es decir, que es una de las grandes constructoras españolas, los que estaban al frente de esa constructora. Hombre, ahora que todos, tiene que ¿no? conseguir después los que vienen detrás que ese bello edificio pues sea utilizado, ¿no? Pues que haya clientes en el hotel, el resto de plantas que tengan su utilidad, etcétera, etcétera. Bueno, el hotel ya tiene cliente, o sea, el hotel de hecho está ya... Está operativo. Pero la cuestión es la siguiente. Yo estaba pensando en el acueducto de Segovia, que lleva ahí miles de años. ¿Ustedes cuando diseñan un edificio de estas características le ponen fecha? Yo realmente No sé si hago yo una mala pregunta o no. No. Y de esto puede durar No, 100 pero- años, 200 años, 1000 años. Porque he oído algunos edificios los que se hacen, y esto tiene para 50 años. Sí, es que de hecho es uno de los temas de debate que hay ahora Depende de mismo. los que es materiales, que, supongo, ¿no?
se da un periodo de caducidad a los edificios cada vez más corto, de alguna manera, ¿no? En Japón, por ejemplo, el periodo de vigencia de un edificio es muy corto. En Estados Unidos se estima que a lo mejor en 30 años ya un edificio empezaba por unas razones u otras, a lo mejor porque pues había razones económicas. Años más ya, ¿no? Sí, claro, mucho más. Pero que por lo menos ese periodo de tiempo tenía que pasarlo para que se amortizara el edificio, ¿no? Pero nosotros... Esas torres que estamos viendo. Pues la tercera en altura ha sido construida por dos arquitectos españoles. Las otras no sé las razones. Los autores de esta tercera torre, que es la Torre Sacir Vallehermoso, son los arquitectos Carlos Rubio y Enrique Álvarez Sala. No, realmente las cuatro torres podrían haber salido casi idénticas, o sea, responden al mismo planteamiento normativo urbanístico de alturas, de ocupación en suelo, prácticamente de edificabilidad, había pequeños matices, pero prácticamente las cuatro torres tienen los mismos metros cuadrados. Desde el principio hemos mantenido hasta el final y bueno, el resultado ahí está. O sea que... Porque, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se elige un arquitecto para que haga un edificio? ¿Cómo, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuatro torres, se busca que haya algún tipo de interrelación para que no sean muy diferentes unas de otras? En los próximos minutos vamos a acercarnos a uno de los lugares que sin lugar a dudas van a ser más emblemáticos de Madrid. Claro que hay lugares emblemáticos de Madrid, las Cibeles, etcétera, etcétera. Se hablaban de diferentes torres, pero ahora están esas cuatro torres de ese lugar de negocio. Don Carlos, don Enrique, bienvenidos a Los Ojos. Es un placer contar con estas eminencias, porque ustedes tienen que ser eminencias, ¿no?, para hacer un edificio de estas características tan brutal y que se aguante, ¿no? Bueno, eso tendrá que decir otros. Realmente se dan un cúmulo de circunstancias por las que estamos aquí y hemos